Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias a todos por la asistencia hoy a esta, creo que va a ser muy interesante charla que vamos a celebrar aquí en el seno de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. A propósito, y antes de continuar, aquí en la mesa tenemos unas fichas de afiliación de socios. Bienvenido, don Jesús. Porque nuestra sociedad, que vive de las cuotas de los socios sin recurso alguno público, digamos, pues se mantiene de cuotas de socios que nos pagan 100 socios que tenemos, que todavía 36 euros son al año, 36 euros al año. Y de esos 36 euros, esos socios hacemos pues toda la actividad que ustedes conocen y que es motivo de noticia de prensa de vez en cuando. Entre otras cosas, esta interesante charla que hoy nos va a ofrecer una socia. Ella es Emilia García, los amigos la llamamos Emi y se conoce en el mundo literario con el seudónimo de Emi Barraca. Ella es de la Barraca, de Salas, de allí es toda su familia. Voy a leerles 4 líneas del currículum de Emi porque es bastante más extenso que lo que voy a leer, pero por ponernos un poco en el marco de situación y saber a quién vamos a escuchar esta tarde. Como decíamos, ella nació en la Barraca, en Salas. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo en el 83. Especialización en Psiquiatría de la Fundación Jiménez de Madrid. Doctora en Psiquiatría por la Universidad Autónoma de Madrid. Formación en Psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Ejercicio profesional en Madrid durante 15 años. En el año 2000 retoma su vuelta a Asturias y se incorpora a la medicina pública como psiquiatra. Después de trabajar en el área de Oviedo y Arriondas, en 2007 se incorpora al Centro de Salud Mental 1 de Avilés, donde finaliza su actividad profesional con su jubilación en el 2025. No sé si controlan el móvil que suena, pero es un móvil lo que está sonando y se está acoplando con la megafonía. Bueno. Vamos a mantener esta charla coloquio con Emilia García, con Emi. Si les pediría una cosa, vamos a hacerlo como nos gusta a nosotros hacer las cosas. Vamos a hacerlo participativo. Y si tenemos que interrumpir a la doctora, pues sí, la interrumpimos, que no pasa nada. Sí, sí. Ella encantada de la vida, con que sí, la interrumpamos en el momento que creamos oportuno. Estará Borja con un micro, se le acercará y para que recoja el sonido la cámara y sin más, no hay más asunto. Por otra parte, y ya es el último comentario que hago, por mi parte, es pedirles que no convirtamos esto en ningún modo, porque cada vez que tenemos un profesional médico con nosotros, se convierte esto en una sala de consulta y tampoco debería de ser. Los casos personales se despachan a lo mejor pues donde tienen que despacharse, ¿no? Aquí vamos a hablar de la generalidad que nos pueda afectar a todos en un momento determinado. Vamos a dar comienzo, vamos a escuchar a Emi y no sé por dónde vas a empezar, pero vale, tienes que empezar por algún sitio. Vale. Así que pues, a ella. Pues voy a empezar dándote las gracias, Juan, por invitarme y a la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca por haber organizado este encuentro, este coloquio que vamos a tener y a todas las personas que habéis asistido. ¿Se oye poco? ¿Ahora? Ahora se oye mejor. Bueno, la he titulado Los días torcidos, guía de supervivencia frente al malestar cotidiano. En un estudio me parece que es una aseguradora AXA de 2025,
la percepción de salud mental de las personas encuestadas fue la siguiente. El 59% de ellos decían padecer estrés, el 48% depresión y el 23% ansiedad. O sea que es un tema muy pertinente. Pero sabemos que más de la mitad de ellos corresponden en realidad a lo que podemos llamar malestar normal de la vida cotidiana, no tanto a un problema de salud mental en especial. Entonces, ¿cómo debemos abordarlo? ¿Qué hacer para mitigar ese malestar del día a día? Que es un poco lo que yo quería plantear hoy. Por supuesto, tenemos que aceptar el margen de error importante que es generalizar sobre un tema que es delicado y que aplicar estas sugerencias quizá a cada persona no es tan fácil, pero bueno, podemos intentar que sea productivo, que nos aporte algo. Voy a dividirlo en una introducción. Vamos a hablar en segundo lugar, cómo es el funcionamiento normal de la mente, porque para saber cuándo funciona mal tenemos que saber un poco cuándo está bien. Entonces, después comentaremos sobre los síntomas y los señales de alerta de que esos síntomas están llegando a un grado que podemos decir enfermedad. Y luego, pues quizá la parte más interesante, cómo encontrarnos mejor, cómo mejorar en ese malestar de la vida cotidiana. En el primer punto, la introducción al tema, yo diría que la salud emocional, lo digo yo y bueno, todos nos damos cuenta de ello, es una parte esencial de la salud general y requiere que le hagamos caso pues tanto como a la salud física. ¿Qué dificultades tenemos para pensar un poco en ella? Por un lado, tenemos la dificultad de que nos cuesta analizarnos a nosotros mismos. Es una dificultad que tenemos que tiene que ver precisamente con el funcionamiento de nuestra mente. Y luego también porque algunas personas pueden tener el sentido equivocado de que tener algún síntoma mental es un signo de falta de inteligencia, de falta de carácter, de falta de personalidad. Eso también nos hace una actitud de rechazo a pensar en ello y entonces pues malamente lo vamos a poder enfocar bien. ¿Cómo diríamos que funciona de una forma normal nuestra mente? Pues nuestra mente fluye por asociación de ideas. Ya nos damos cuenta cuando pensamos que pensamos una cosa, pensamos la otra. La mente fluye y se desliza por distintas ideas y no se estanca. La mente, el pensamiento, está orientado desde luego a la defensa, que es lo primero que tiene que hacer, pero también a la planificación y a la acción, a resolver problemas. Está coloreado por las emociones y está influido, por supuesto, por la atención. Digamos que nuestro pensamiento se vale de la atención y la percepción para analizar el entorno y luego de ese segundo momento de pensamiento, planificación, donde organizamos lo que vamos a hacer. De esto no estamos muchas veces conscientes, pero es así. Se parece un poco el funcionamiento mental a lo que podemos ver, que aquí hay colegas médicos, en el trazado de un electroencefalograma, que es el registro eléctrico de la actividad cerebral. Y en él se aprecia esa actividad que es un poco generalizada en todo el cerebro, pero que va cambiando de unas zonas a otras, que está influido por dormir o por la vigilia, está influido por la apertura de los ojos, y es una actividad que es organizada, que es simétrica y que no tiene focos. También nuestro pensamiento funcional normal debe de ir por esas redes de asociación que decimos, sin focos, sin anomalías. Vamos entonces ahora con el tercer punto, que serían síntomas. Cuando ya decimos síntomas, pues ya estamos pensando que ese malestar ya excedió un poco. Sí. No sé. No. Sí.
Yo el móvil lo tengo... Sí, le doy más volumen. Vale, vale, vale. ¿Será eso? ¿Lo desenchufamos? No sé, si puedes a lo mejor esforzar un Más poco alto. más la voz. Vale, sí, 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 puedo. Apagamos esto, no sé. Puedo. Es que Sí. lo prepararon ellos, los del hotel. Vamos a separarlo si quieres. Es que no lo va a recoger la cámara, ¿eh? Pero bueno, Ya, yo lo dejo así. déjalo así, sí. Vale. Continuamos entonces, Claro. comentando sobre los síntomas. Los síntomas y sus desencadenantes. Podemos pensar que los síntomas o, vamos a decir, el malestar es normal si no llega a una determinada intensidad, duración o no nos repercute de una manera significativa en nuestra vida del día a día. Es decir, esa tristeza, esos altibajos que podemos tener emocionales, preocupaciones, etcétera, no podemos considerarlos un síntoma a considerar como principio o signo de una enfermedad. La ansiedad, ya sabemos todos, porque todos la hemos experimentado, posiblemente es el síntoma mental más frecuente. Raro es la persona que atraviesa una vida sin haber tenido síntomas de ansiedad. Y es una señal de alarma de nuestro cuerpo frente a una amenaza irreal. Es importante que sea irreal, porque si la amenaza es real ya no podemos considerarlo un síntoma mental. Y que se traduce, como bien sabemos, en nerviosismo, miedo, tensión muscular, insomnio, temblor, incluso inquietud, somatizaciones, que también es la expresión física, como molestias digestivas, etc. Por otro lado, la depresión. Me focalizo en estos dos síntomas porque son los más importantes. No cabe duda que, desgraciadamente, en psiquiatría existen muchos otros y de mucha más gravedad también, pero bueno, estos son los más frecuentes. La depresión es la disminución del dinamismo mental. Disminuye la intensidad de nuestra mente, se inhibe el pensamiento, incluso corporalmente nos sentimos inhibidos y sentimos un sufrimiento muy particular, que es un dolor moral, así también se llama acertadamente, por sentirnos con sensación de culpa, de incapacidad, de desesperanza frente al futuro. Y bueno, pues estos síntomas son los que acompañan a la depresión habitualmente. También la sensación de inutilidad a veces llega a un extremo muy intenso estos síntomas. Nos sentimos como si dijéramos ajenos a los demás, ajenos a nuestros propios deseos, perdemos el deseo, perdemos los vínculos, nos apartamos. En cierto modo, hacemos un apartamiento de los demás. Y también otro aspecto importante, que ya más que decir lo que es el síntoma, es ya una cierta explicación. En ese pérdida de vínculo es una de ellas, y en otra, que nos apartamos de nuestro ideal. Las personas siempre, en cierto modo, estamos comparándonos con nuestro ideal, lo que sabemos que tenemos que ser, con un cierto esfuerzo. Entonces, el depresivo se siente que no llega, que no cumple su ideal. Entonces, es un sufrimiento también importante por ese sentido. Es lo que en psicoanálisis se llama el ideal de yo. Los desencadenantes de estos síntomas que estamos hablando es que son tan numerosos que es una lista que, como la dijéramos entera, estábamos aquí no sé cuánto. Por simplificar un poquito, ya sabemos que van a ser biológicos, los que son puramente cerebrales, los que vienen por una anomalía cerebral, como puede ser cambios hormonales, alteraciones del sueño, el impacto de alguna sustancia tóxica, los estilos de vida pues con patrones de sueño muy alterados. Todo ello nos puede producir síntomas. Características o origen o desencadenante psicológico, mejor dicho.
pues también lo podemos imaginar, que son aquellos patrones de pensamiento que podemos tener un poco como clichés que aplicamos a las situaciones de la vida, como puede ser la negatividad, la baja autoestima, el perfeccionismo exagerado, el afán de control de las situaciones, el temor frente a la incertidumbre. A mí en ese sentido me gusta mucho la definición de salud mental que dice que es la capacidad de tolerar la incertidumbre, porque es una de las características humanas más habituales, la incertidumbre. Sociales y situacionales, pues no nos han de faltar. Desencadenantes sociales y de nuestro entorno, pues el estrés laboral, el económico, el académico, las situaciones que son continuas en la vida de pérdidas, de conflictos, la inseguridad, estímulos negativos que estamos recibiendo continuamente, no hay más que encender el televisor, y cuando sufrimos cualquier tipo de discriminación, de acoso, de persecución, lógicamente, pues también. Entonces, esos serían ya síntomas que podrían llegar a la necesidad de consultar. Entonces, la pregunta, y en el cuarto punto la vamos a intentar plantear, ¿cuáles son las señales de alerta que nos podrían llevar a pensar que necesitamos consultar por ese malestar? Dijimos que está la intensidad, que sean intensos, que sean duraderos. En las clasificaciones de enfermedades mentales habitualmente hay un criterio de duración, tiene que tener 15 días de duración, lo que sea. La intensidad, la duración y que nos genere un malestar tan significativo que nos impida llevar a cabo nuestra actividad habitual cotidiana, como dijimos. Es decir, que repercute mucho en nuestra vida. Entonces, pues tenemos esa situación de aislamiento, de abandono, las obsesiones negativas, el verlo todo en negativo, el desinterés por lo que antes nos gustaba, y nos podríamos hacer en definitiva la pregunta: ¿ha habido un cambio importante para mal en nuestra vida que no hayamos podido revertir con los sistemas y estrategias que siempre hemos empleado para resolver los problemas en el pasado? Eso es lo que podría ser indicativo de que ya necesitaríamos pues esa consulta, o que las cosas llegaron a una intensidad mayor. Y bueno, pasamos al quinto punto, para mí creo que es el que más puede interesar a las personas, a todos nos interesa, que es qué es lo que nos puede ayudar a sentirnos mejor, qué es de lo que se trata. Bueno, podríamos tomar esa pregunta desde distintos puntos. Desde el cuerpo podemos hacerlo, como ya bien sabemos lo de mens sana in corpore sano. Y todos sabemos que las tres bases para el funcionamiento mental y de salud general básico son la actividad, el descanso y la alimentación. No voy a extenderme ahí porque por sabido es archisabido que todo lo que podamos avanzar en ello pues es muy positivo también para la salud mental, porque es llegar a la salud mental a través del cuerpo. ¿Cómo podemos actuar desde nuestra mente? Desde nuestra mente, pues como a veces ya he comentado, recurrir a nuestras fortalezas probadas, controlar nuestra circunstancia en lo posible y tener rutinas y ocupaciones. En este sentido, está muy interesante la frase de Ortega que dice que uno es a lo que atiende. Uno es a lo que atiende. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos enfocados y estamos atendiendo hacia algo, pues nos estamos construyendo interiormente. Somos, igual que es cuando se le pregunta a alguien, ¿tú qué eres? Pues dice que es fontanero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo hace. Uno es a lo que atiende y uno es lo que hace, que me parece que es una frase de Sartre. Uno es lo que hace. Evitar la autocompasión, evidentemente, y desarrollar la autoeficiencia. La eficiencia y la autoeficiencia en resolver problemas
la eficiencia en nuestras actividades habituales pues viene de la práctica, o sea, viene de estar enfocados y de hacer las cosas. También me pareció interesante mencionar lo que se llama la teoría del flujo. Estar en flow se dice, lo habréis oído muchas veces. Y esta teoría de un tal Mihail Csikszentmihalyi verdaderamente es interesante porque dice que nos mejora mucho el estar en una actividad que sea desafiante pero manejable. Quiere decir algo que nos suponga un reto, pero que ese reto no exceda demasiado, no exceda nuestras capacidades de poderlo enfrentar. El flujo, como él lo define, es un estado de plena conciencia, donde se pierde la noción prácticamente del exterior y uno está absorbido por aquella actividad y está disfrutando de esa actividad. Eso es lo que él llama estar en flow. Bueno, pero fuera de la psicología así más concreta, vamos a ir a la psicología deportiva, que también tiene mucho que enseñarnos de cómo superar los momentos de crisis, como vemos, porque, por ejemplo, en el deporte ocurre mucho. Entonces, en la psicología deportiva, donde nos podemos inspirar, ellos regulan el pensamiento, regulan las emociones y tratan de que el deportista en ese momento esté enfocado. Y se entrena, eso se entrena. Nosotros lo podemos entrenar perfectamente mediante el lenguaje interno. No sé si lo habéis oído a los tenistas cuando dicen en la cancha cuando están un poco flojos. Pues esas palabras de ánimo que se dan a sí mismos, lenguaje interno. Quizá en ese momento el lenguaje espontáneo está diciendo no puedes, no vas a ser capaz, no, vas a perder. El lenguaje que ellos imponen encima es sí, vamos, lo vamos a hacer. Y es el lenguaje interno. Luego está el lenguaje corporal, que también manifiesta la actitud de estar enfocado, de la mirada, la postura, todo indica que la persona está dispuesta a enfrentarse al escollo que está sufriendo. Y también en los momentos de recuperación, la psicología deportiva pues también les enseña a cómo tienen que aprovechar esos momentos para planificar y continuar. También cogiendo de otras ramas, como ya hemos cogido del deporte, pues vamos a coger de la física. La física también nos enseña porque de ahí viene el término resiliencia, que hoy día se usa mucho. La resiliencia es la capacidad de los materiales para recibir impactos sin sufrir una deformación ni romperse. Entonces eso también se aplica en psicología. Y también es una capacidad que podemos desarrollar, que de hecho la desarrollamos con el tiempo. Se desarrolla a base de la confianza en la autoeficacia, a base de la experiencia, a base de centrarse en lo que uno verdaderamente puede modificar y apartarse de lo que no puede y, como digo, se puede desarrollar. Y también en la vida cotidiana, ¿por qué no nos vamos a basar en conceptos que vienen del mundo comercial, del marketing? Que aquí hay algunos que se han dedicado en su vida profesional. Pues en el marketing tenemos los famosos objetivos SMART. Podemos ponernos objetivos SMART. SMART es un acrónimo que cada letra significa que debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. De esas características yo diría, voy a seleccionar alcanzable, pongámonos un objetivo alcanzable, porque si no, decimos, bueno, es que yo tengo que caminar más, pero si no digo el día que voy a caminar más ni cuánto va a ser ese que voy a caminar, pues realmente no estoy definiendo el objetivo y, por tanto, es difícil que lo pueda cumplir. Los que se dedican a la venta, eso lo saben perfectamente. Dijimos estas estrategias desde nuestra mente. Ahora vamos a comentar unas pinceladas desde la comunidad. Bueno,
desde nuestra comunidad, ¿qué podemos hacer por ayudarnos en el malestar de la vida cotidiana, en esos momentos de crisis? Pues mantener vínculos sociales y comunicarnos. En particular, yo a veces comento la figura del referente. En el terreno profesional se llama mentor, pero bueno, es más bien el referente. Esa persona que es para nosotros de confianza, porque no tiene por qué ser ni un médico, ni un amigo, ni un familiar, ni un profesor, pero es esa persona que en contacto con ella, pues nos sugiere cosas, nos motiva, salimos mejor cada vez que la encontramos. De hecho, vamos a esa persona cuando hay algún problema. Y no es porque esa persona nos diga todo que sí, claro. Es una persona en la que tenemos confianza y yo quisiera pensar que todos tenemos uno así, ese referente. En este sentido, tenemos que poner en valor la figura de Kaplan. Kaplan fue un psiquiatra, todavía estuvo algo este siglo, sobre todo en el siglo pasado, desarrolló todo lo que es la psiquiatría preventiva y la salud mental comunitaria que tenemos hoy en día. Y él hablaba de que el apoyo desde la comunidad es clave para reducir los problemas mentales. Y él definió que existe una red de apoyos informales que involucra a la familia, a los amigos, profesores, que nos ayudan a superar el momento de desequilibrio y volver a recuperar el equilibrio anterior. Entonces, él le da mucha importancia. En la actualidad, por ejemplo, estamos viendo que el uso del mundo virtual, las redes sociales y demás puede estar alterando bastante esta red de apoyo y puede ser, en cierto modo, pues un riesgo para el vínculo humano. De hecho, hay un escritor y periodista inglés que se llama Johann Hari, que identifica que estas pérdidas de conexiones nos pueden estar haciendo bastante daño y él promueve el reconectar pues, con otras personas, con un trabajo que tenga sentido, con unos valores, con la naturaleza, con la esperanza también, en cierto modo, recuperar las conexiones. Dice que es un antidepresivo natural. Y luego, por último, los factores cómo nos podemos ayudar. Factores pues intelectuales, que es pues leer. A mí la autoayuda creo que tiene mucho que decir, puede ser una fuente importante de ayuda para muchas personas. Y leer ensayo, leer novela, pues porque esos personajes nos están mostrando también otros caminos de enfocar problemas, el cine, todo ello. Bueno, pues ya después de esto haría un pequeño resumen. El resumen de lo que os he estado comentando sería que cuidar la salud emocional es pues una parte muy importante del cuidado total de nuestra salud. Que el valor de la autoconfianza y de la experiencia es muy grande. Mantener un proyecto de vida, el proyecto de vida que esté vigente, que sea actual y que responda a las necesidades que tenemos ahora, que no tienen por qué ser las de hace un tiempo. Ese proyecto de vida, rodearse de un entorno motivador y diferenciar, por último, lo que sería enfermedad de lo que no. Y si fuera esos síntomas ya de una intensidad alarmante, consultar. Podría también, pues ya para finalizar, deciros que quizá de todos estos factores es la comunicación con otras personas lo más importante y en este sentido, como dice Sabater, pues para tratar de encontrar la verdad que se encuentra, él dice, en un contexto de diálogo. Y bueno, podemos comentar también de otros autores, como Ortega, si queréis, o alguna otra cosa, pero también creo que os voy a dejar que digáis vosotros. Déjanos que te aplaudamos. Vamos a hacer eso, creo que no interrumpisteis ninguno, pero vamos
a hacerlo ahora entonces si me permitís, a mí me gustaría hacer una primera y prometo callarme ya en adelante. ¿Puede un determinado estado de salud mental retirar a una persona de su circulación diaria de vida, por una parte? Y por otra, y que tenemos aquí al doctor Herminio González, experto en cuidados paliativos, ¿hasta qué punto los cuidados paliativos saben en un momento determinado cuál es el punto crítico, digamos, de retirar a esa persona y pasar a sus manos? ¿Con retirar te refieres a? Retirar me refiero, digo retirar, no es el verbo. Invalidar. Sí, cuidar de otra manera a esta persona. No es retirar, el verbo no es retirar. No es retirar, es bueno, pues, seguir con esa, cuidar a esta persona. No tiene nada que ver lo que comento ahora. Por ejemplo, un caso de, conocemos algunos, un caso de afasia que hay cercano a nosotros, que impide que esta persona pues se vaya a retirar a sus aposentos y no ejercer la profesión que hoy está por supuesto. ejerciendo. Sí. Ese es el apartamiento al que yo me refiero. Sí. En este caso está producido por una afasia, pero que no necesariamente ha de ser una afasia, sino que puede ser un estado determinado de salud mental. Sí, por supuesto. Desgraciadamente, en la patología mental están las enfermedades graves que todos conocemos y que en gran parte impiden el desempeñar una vida mínimamente normal. Afortunadamente están todos los esfuerzos que se hacen para esto, mitigarlo, rehabilitar. Eso es todo lo que todos los esfuerzos en ese tipo de casos es para rehabilitar al paciente y que vuelva a llevar pues una vida lo más activa posible dentro de su problema. Pero bueno, no cabe duda que los trastornos mentales graves, claro, que te pueden retirar, te pueden invalidar mucho, te pueden reducir tus capacidades de vida muchísimo. Afortunadamente, cada vez menos, porque cada vez los tratamientos se inician antes, son más efectivos y entonces los estados de tantísimo deterioro que se producían antes, pues son menores. ¿Entran los cuidados paliativos ahí a relucir en un momento determinado, doctor? Sí, los cuidados. Siempre decimos que los cuidados paliativos, cuanto primero se pongan en activo, mucho mejor. En el caso de la enfermedad mental, yo creo que primero darte la enhorabuena, Emi, por tu conferencia. Gracias. Yo creo que hablar un pelín más alto. Yo creo que Emi se refería a aquellos disruptores sociales y ambientales que nos hacen que nuestra salud mental muchas veces se tambalee, ¿no? Y que tengamos ese estado de ansiedad, depresión, nervios que vivimos todos los días. Cuando ya hablamos de enfermedades más graves, tipo esquizofrenia, una paranoia, son enfermedades mentales graves, sí que los cuidados paliativos no apoyan solo al paciente, sino que apoyan también a la familia, que sufre mucho con ese estado. ¿Por qué? Porque se tambalean sus cimientos. Fíjate, ayer todavía estaba yo de guardia, desde ayer, hoy es jueves, ¿verdad? El martes estaba de guardia y atendía a una paciente que convive desde hace 43 años con un hijo con una esquizofrenia. Y claro, la señora se sentía francamente mal porque notaba que el resto de la familia, su marido y su otra hija que convivían en el mismo domicilio, que no la ayudaban. Y la hija decía, pero mamá, ¿cómo puedes decir eso? Porque la hija sentía que estaba esforzándose terriblemente
por aquella madre y en cambio la madre percibía que nadie miraba para ella, que era la chacha de todo el mundo. Entonces, Amy decía una cosa así, es decir, que las dinámicas familiares, las dinámicas sociales hacen que a veces nuestros cimientos se tambaleen. Sí, claro. Se tambaleen. Entonces, los cuidados paliativos estamos ahí para apoyar. Para apoyar al paciente, para apoyar a la familia, para apoyar a los otros especialistas como psiquiatría, psicología, que están ayudando a ese paciente. Gracias. ¿Algo que añadir a lo dicho hasta aquí? Nada. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Porfa. Se presenta un paciente con una sintomatología, pues imaginémonos de depresión, de un malestar general, tal. ¿Hasta qué punto se puede saber si eso es puramente mental o si es que también le falta, pues yo qué sé, una vitamina, un mineral, algo y tiene mejor arreglo? O eso, ¿cómo se estudia? ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo se detecta eso? Sí. En la práctica, en general, en la medicina primaria e incluso en la especializada de salud mental, los médicos somos bastante empíricos en el sentido de que si tú tienes un cuadro que más o menos casa con una patología conocida, no demasiado grave tampoco, y piensas ya en un diagnóstico de prueba, pues tú vas a poner un tratamiento de prueba. Si aquello mejora, vamos a decir que entonces aplicamos el dicho de medicina que, bueno, que el resultado ya apoya el diagnóstico, estabas acertado. Si eso ya empieza a fallar, entonces es cuando empezamos ya a abrir las posibilidades de hay algo somático, hay que hacer una analítica, hay que hacer una exploración neurológica, hay que buscar por otros lados. En la vida, en la consulta cotidiana, pues digamos que sería excesivamente farragoso y complicado el hacer todo una batería de pruebas. Lo habitual es una persona pues duerme mal. Sin que tú veas otros signos mayores de alarma, pues tú vas a tratar ese síntoma. Y luego ya como responda es lo que te va a abrir otros caminos o darlo ya por zanjado. Es como solemos hacer. Hacerle una pregunta sobre las estrategias de la mente que usted comentó. Me parece muy interesante las estrategias, porque a veces parece que te hundes y necesitas agarrarse a algo. Y en concreto usted dijo experiencias contrastadas. Me parece que fue una de las que dijo. ¿A qué se refiere? Experiencias, dices. Contrastadas. ¿A la resiliencia en concreto o a qué se refería? O no sé, también me gustaría que diera alguna estrategia en concreto. Sí. Porque a veces se necesitan esas pequeñas estrategias. Sí, sí, estrategias contrastadas, supongo, me refería a esos comportamientos que nos han dado resultado en el pasado. Es un poco difícil precisarlo porque a lo mejor lo que le vale a uno, a otro no le vale. Es personal de cada caso. Ese repertorio que tenemos, ¿no? Yo siempre pienso eso, tenemos un repertorio normalmente de acciones que llevamos a cabo, pero bueno, en ese repertorio siempre va a estar incluido el apoyarnos en nuestros seres queridos, en las amistades, en quizá nuestro referente, cuidarnos un poco más físicamente, quizá un amigo que le tenemos confianza nos dice, estás muy obsesionado con eso, vete al campo, sal a pasear, etc. A eso me refería con esas estrategias, como esas cosas probadas que tenemos que nos han sacado del pozo otras veces. Echar mano de ellas. ¿Por qué? Porque cada vez que las empleemos las estamos perfeccionando. Cuanto más las usemos, mejor. ¿Alguna más? Víctor. Muchas gracias por la exposición. Yo quería preguntarle que nos dé su opinión sobre cuál es el estado en el que se encuentra el tratamiento de este tipo de procesos o de patologías en la sanidad pública.
si considera que es adecuado, si falta algo, porque yo conozco algún caso que parece que, lo voy a decir, bueno, ya sé que trabajo en la administración pública. Yo la experiencia que tengo más o menos cercanas es que parece que cojea un poco este tipo de tratamientos en la pública. Quería ver su opinión. Sí. Bueno, en la sanidad pública creo que hoy en día está el reto del aumento de la demanda tan grande que, por ejemplo, ha sucedido a raíz de la pandemia, ha aumentado mucho la demanda de un determinado tipo de trastornos que quizá tienen bastante que ver con el malestar debido a las condiciones sociales y a los problemas que hay hoy en día, y que ha sido detonante de que mucha gente haya empeorado. Luego también estamos viendo en la juventud pues las influencias de las redes sociales que también han despertado por la gran capacidad de contagio que tienen ellos entre sí, pues patologías también importantes que están superando un poco al sistema. El sistema, claro, adaptarse no va a ser tan fácil. Eso en ese tipo de trastorno. Sin embargo, en las enfermedades mentales graves, yo creo que ahí el sector público trabaja fuertemente con el paciente mental grave, con el más grave de todos. Trabaja mucho, hay muchos recursos, hay equipos de crisis. Aquí en Avilés posiblemente de toda Asturias, y mira que Asturias está avanzada en la salud mental comunitaria, pero es que Avilés está avanzada dentro de Asturias porque tiene el equipo de tratamiento asertivo, el equipo de crisis, la comunidad terapéutica, el hospital de día. Eso todo son para el paciente grave. Yo me refería más bien a los casos que yo conozco son, pues eso, casos de depresión. Bueno, sí, no tan grave. Sí. Casos no tan graves. No tan grave. Ahí es donde... Que claro, listas de espera, tarda mucho tiempo, entre una consulta y otra tal vez hay demasiado tiempo, tratamientos que se alargan y no están funcionando y a lo mejor requiere un ajuste del tratamiento y no me va a ver el psicólogo o el psiquiatra hasta dentro de un mes, demasiado tiempo, eso... Así es, no, ahí todavía falta más servicios, más profesionales que por lo visto... Y quitar pues, ciertos miedos, perdona, y quitar ciertos miedos, Víctor. Quiero abundar un poco en la herida porque yo también lo noté desde el punto de vista empírico que antes comentaba, casos en mi entorno. Hay cierto miedo, vamos a entrecomillar el término, por parte de algunos profesionales, a la hora de dar una baja a una persona de estas, ¿no? Hay personas que llegan al médico, son buenos actores, se transforman, le cuentan lo que sea, y ¿quién le pone el cascabel al gato en ese caso? ¿Qué médico no atiende a este señor que está actuando? Histrionismo puro que está gastando. ¿Quién le pone el cascabel al gato? El doctor, el psiquiatra, y le dice, oiga, mire, sí, ¿me lo firma usted eso? ¿Es capaz? Fírmelo. Claro, es que entramos ahí en una historia que hay, por otra parte, cierto tipo de gente que conoce el truco, que se aprovecha y que se tira unas vacaciones a costa del erario público de muy señor mío. Y el profesional se lo tiene que envainar, porque ¿qué va a decir? ¿Que no? ¿Que vaya usted para casa? Yo sería, si soy profesional, no lo diría en ningún caso, lo que me pueda caer, ¿no? Entonces ese miedo hay que suplirlo, entiendo yo que de alguna manera. No sé si desde el punto de vista legislativo, no sé si desde el punto de vista de la administración, no sé de quién, pero alguien tiene que meter mano a ese asunto y no tardando, porque además es una cosa que va increciendo. No es una cosa, vamos, yo por los datos que he leído, va increciendo, no va el absentismo laboral gracias a esta historia, pues está funcionando cada día, ¿no? No sé, es mi opinión, ¿eh? Sí. Juan, es inevitable. Ya. El estudio en medicina es inevitable. Sí. Pero eso pasa con las enfermedades mentales
y como me duele el brazo y Sí. el brazo pues te duele a medias y es inevitable. Ya, bueno, yo hablo más de Claro. la generalidad, quizás, ¿no? Antes, Sí. pero este tema, Sí, el sí. tema de la depresión, Claro. es algo tan afín a mucha gente que quiere hacer trampa con su... Sí, hombre, pero con su también salud. la depresión puede ser muy, muy mala, ¿eh? Sí, tanto. Claro, sí, cuidado sí, con sí, eso. sí, sí. Eso es el problema y Por por eso. eso ahí los técnicos, los profesionales, ahí tienen que hilar muy fino. Totalmente. Tanto psicólogos Sí. como psiquiatras. No, Sí. Tienen que hilar muy fino. estoy de acuerdo. Porque puedes meter la pata a tope. Sí, Y hay depresiones, yo conozco que pasan, pero lo pasan muy mal. sí, sí, por supuesto. Yo creo que deberían de tener más protección los profesionales, en este caso, Sí. más protección por parte de quien pudiera Protección. prestársela. Sí, protección. Protección por parte de quien pudiera prestársela a la hora de diagnosticar. Es decir, no puede mediar el miedo, en un profesional de este tipo. No puede mediar a la hora de diagnosticar. Ya. Por eso, pero tiene que aclarar. Porque puede equivocarse, ¿por qué no? Claro. Como cualquier humano se puede equivocar. Todos, Claro. está claro. Pero, Desgraciadamente. bueno, no sé, en todo caso es un tema. Yo quería, ya que hay bastantes profesionales por aquí, quería saber hasta qué punto sabe un profesional, por ejemplo, en un caso de demencia, PIC, Alzheimer, por ejemplo, en qué grado y hasta qué punto se sabe cuándo hay que empezar con los cuidados paliativos. Ah, mira, Herminio. Exacto. Pues, yo creo que contesté al principio. Cuanto más precoz lo hagamos, es mucho mejor. Lo que pasa es que los cuidados paliativos están, igual que la psiquiatría, y ahí compartimos un punto, estamos muy estigmatizados. Ujú. Es decir, la gente identifica todavía los cuidados paliativos con los cuidados previos a morirse. Y eso no es así. Es decir, no es así. Los cuidados paliativos son cuidados que se dan a la persona que está enferma de una forma crónica y que van a ayudarle en su calidad de vida. Junto con, puede estar a tratamiento con otro tipo de profesionales, con el neurólogo, con el oncólogo, con el psiquiatra, con otro tipo de profesionales. Entonces, decir cuándo es el momento, cuándo llega ese momento, es muy complicado establecer un tiempo. Yo diría que cuando aparece una enfermedad crónica que no tiene curación y que afecta a la dinámica tanto del paciente como de su familia, es el momento de intervenir. Es el momento de intervenir. Sí, Eso de acuerdo. yo creo que es mi opinión Sí. y que creo que es compartida por toda la comunidad médica. ¿Más preguntas? Me gustaría saber qué tanto por ciento de enfermedades mentales se curan y qué tanto por ciento lo único que se busca es la cronificación de las mismas. Porque se habla mucho de, bueno, las ganancias que tienen las multinacionales farmacéuticas con relación a todo este proceso de enfermedades mentales, a base de pastillar a la gente y una serie de cosas, cuando creo que tiene que haber más herramientas que esas, ¿no? O sea, Por tú vas, te supuesto. pones malo, lo primero te dan la pastilla y cuando Claro. entras en el mundo de la pastilla es muy difícil abandonar el mundo de la pastilla. O sea, no tenemos quizás eso a que acogernos a esa serie de cosas para poder salir de esa manera sin la pastilla clásica. Vamos. Sí. Bueno, pues efectivamente, ahí es otro punto de debilidad que tenemos en el sistema, el que quizá tenemos que echar mano excesivamente de los fármacos, sobre todo, como él decía, en los trastornos de este tipo más leve, por decir así, y causamos a veces, eso es lo que se llama iatrogenia, porque tú le pones un fármaco para dormir y le conviertes en un adicto a los medicamentos para dormir. Eso es indeseable. Entonces,
la medicina moderna lo que sí tiene que intentar es un médico interesado en el paciente y un paciente interesado fuertemente también en su recuperación, y que los dos se pongan a trabajar. Si lo hacen bien, hoy día el paciente está muy informado y puede saber perfectamente que los fármacos se toman por un tiempo, que no conviene acostumbrarse excesivamente. Habrá que pedir consulta psicológica cuando es necesario. Habrá que aconsejarle todas estas medidas en su entorno. Habrá que reformar o plantearse otra vez su proyecto de vida. En fin, habrá que trabajar con él en el sentido psicológico y social. Y entonces ahí el fármaco será estupendo, porque se utilizará de una forma sinérgica con lo demás. Ahora, si el propio médico o el paciente quieren tomar o dar el medicamento para quedarse con él para siempre e incluso evadirse de las auténticas soluciones que le llevarían un esfuerzo y se evaden con el tratamiento, es decir, el tratamiento es un fin, no es lo que tiene que ser. El tratamiento médico es un medio, al igual que las consultas con psicólogo o al hacer deporte. Juan había pedido la palabra primero, Luis. Sí, yo solamente quería, vamos a ver, ahora mismo incluso los medios de comunicación, muchas veces después de un fallecimiento, sí, incluso después de las vacaciones, muchos hablan de depresión. ¿Cuál es la diferencia entre depresión y pena? Porque yo creo que en muchos casos es pena, no es depresión. Después de la vacación es pena. Después de las vacaciones, incluso después de un fallecimiento, ¿no? Entró en depresión y tal. Sí. Sí. Yo creo que en muchos casos es pena, pero bueno. Sí, sí. Sí, el fallecimiento. ¿Cuál es la diferencia? Vamos. Sí, el fallecimiento es un estado que decimos en psiquiatría y psicología de duelo. Entonces, el duelo es un estado muy diferente de la depresión, porque esa persona puede tener momentos de sufrimiento puntuales, pero luego es capaz de desenvolver una vida. A lo mejor pues trabaja, hace cosas. De vez en cuando el duelo se caracteriza porque te vuelven esos pensamientos y esos recuerdos y tú te vienes un poco abajo, pero no tiene nada que ver con la intensidad y la duración de la depresión. El duelo es un fenómeno normal que todos sabemos que tiene un curso pues de una serie de meses, un año. Ese trabajo, porque es un trabajo de nuestra mente sobre esa persona para irse distanciando de ella de alguna forma, que se cumple ese trabajo y ya está. La depresión son síntomas mucho más duraderos, intensos, a veces nos impiden pues todo, nos impiden llevar una vida y nos quitan totalmente la posibilidad de disfrutar de las cosas. Luis. Sí, yo andando en lo que estabas hablando antes de los tratamientos, yo en la práctica médica diaria veo a veces gente que lleva a lo mejor con unas pastillas antidepresivas 7 o 10 años y nadie le dijo que las podía dejar, porque él tampoco lo preguntó al médico. Y se convierten en adictos crónicos de una medicación que a lo mejor se podría haber evitado. Yo creo que ahí el sistema falla bastante. Si una persona pone un tratamiento antidepresivo, debería de estar pendiente en un momento determinado cuándo hay que retirarlo, cuándo esa persona ya está capacitada para dejarlo. Dejan de forma indefinida. ¿Y pasa con lo tuyo, por ejemplo, como médico? Yo veo, mira, esta mañana estaba un paciente con paroxetina. Yo le dije, pero usted, ¿por qué toma esto? Me lo puso el médico y ya no me lo quitaron. Ni el médico me dijo que lo tenía que tomar un mes o 3 meses o un año. Sí, precisamente la paroxetina es de los antidepresivos más difíciles de retirar, precisamente. Les llama la atención que no haya un poco de conciencia en ese tipo de cosas. Sí, a veces, bueno, en la práctica habitual nos pasa que depende también un poco de la severidad del caso, ¿no? Porque tenemos la experiencia del paciente depresivo que está a veces con 2 o 3 fármacos, como pasa a veces al hipertenso, que también necesita una combinación de 2 o 3, y le vas bajando y reaparecen los síntomas. En esos casos hay que ser prudente. Pero si la enfermedad, si el episodio depresivo no ha sido tan severo, pues después de que lo pasa, un tiempo después, por supuesto, se debe de intentar una reducción
y una supresión, sobre todo en el primer episodio. Otra cosa es ya si eso es recurrente y pasa 2 o 3 episodios. Entonces ya hay que plantearse un tratamiento preventivo. Sí. El doctor Herminio quiere hacer una... Bueno, a ver, yo lo que quería era, respecto a lo de las falsas bajas y todo Sí. esto, creo que es muy importante lo que es la atención primaria, los recursos en atención primaria porque es la puerta de entrada. ¿Qué pasa? Que antiguamente tenías un médico que te conocía durante 20 años. Llega una persona allí que está deprimida, lo conoce y lo está viendo, es como de la familia. Es muy difícil ahora que cada 2 por 3 están cambiando los médicos, que llegue a conocer esa sintomatología si es de verdad o es de mentira. Entonces hay que meter más recursos ahí. Y luego es muy difícil hablar con una persona por teléfono. Es Ya. decir, te dan cita a lo mejor 10 días presencial y telefónica a los 2 días. La gente llama a los 2 días y yo creo que un médico para detectar una ansiedad o tal tiene que ver la persona, la actitud, la cara, etcétera. Entonces, por ahí empieza todo. Yo creo que los recursos tienen que ir a esa, sobre todo, atención a primaria, un seguimiento, y ahí yo creo que se mejorarían muchísimo, como dice el doctor. Primero le da el medicamento y luego le tendrá que quitar el medicamento, pero Claro. para eso tiene que tener menos pacientes, más tiempo para ellos y todo va ahí, por yo supuesto. creo, es mi opinión. tenemos que Gracias. proponer aquí en el seno de la económica una charla sobre la atención primaria. Desde que luego. Es vital, es determinante. Sobre todo se puso de moda por teléfono todo. Sí, Ya, sí, sí, sí. Herminio. Sí, Emi, quería... Un segundín de silencio, por favor, si son tan amables. Quería que ahondases un poquito más en una cosa que dijiste, que es yo creo que muy importante, y es que nuestra salud mental depende también de un trabajo muy personal. Un trabajo personal de conocerte quién eres, tus capacidades, tus limitaciones, y que muchas veces yo creo que la falta de ese trabajo personal que hacemos, junto con el amodorramiento social que existe y que yo creo que nos inducen porque hay interés en que no pensemos, pues eso no agrava en cierta forma estos desórdenes del carácter sistémicos. Sí. Bueno, lo que dices del trabajo personal me estaba viniendo al recuerdo el caso de las recomendaciones de nuestros filósofos de cabecera, como Ortega y Gasset, aunque antes he mencionado algún otro también. Tampoco mencioné los estoicos, que en el malestar de cada día tendría mucha importancia. Pero en nuestro trabajo interno, por ejemplo, Ortega habla del quehacer, la vida como un quehacer. Entonces, como que la vida no nos viene dada hecha y mucho menos la vida del ser humano está hecha, sino que la tenemos que pelear cada día. Él dice que mientras que un tigre es un tigre siempre, en todo momento, el ser humano no, porque está en un permanente proceso de construcción. Es decir, que es una lucha bastante fuerte con ello. Y cuando dice yo soy yo y mi circunstancia, dice que si una persona de su entorno, de sus circunstancias, se aparta, se siente como espectador de su vida, es que en ese momento dimite de su vida. Por eso dice que hay que controlar la circunstancia, hay que involucrarse en la circunstancia de uno y luchar con ella, porque de otro modo, pues abandonas tu construcción. Entonces, efectivamente, el trabajo personal del ser humano es difícil, es que es difícil. Ya decía también yo la dificultad de analizarnos a nosotros mismos. Es difícil porque nuestra mente lo que quiere todo el rato es estar percibiendo lo de fuera. Entonces, cambiar la parabólica y ponerla así y decir, a ver, ¿yo qué estoy haciendo yo hoy? ¿Y qué voy a hacer mañana? No, nos cuesta. Y siempre yo creo que estas ideas de que es un quehacer que siempre está en riesgo,
que siempre nos podemos, Ortega dice específicamente, deshumanizar, es algo que tenemos que estarlo trabajando, que no nos viene dado. ¿Y no crees que ese amodorramiento social que existe, el que yo creo que hay un interés en que no pensemos o no nos autopensemos en nosotros mismos, influye en cierta forma en ese deterioro de la salud mental infanto-juvenil que padecemos hoy? Es decir, que estamos haciendo que nuestros chavales, nuestros niños, nuestros jóvenes, al no pensarse a ellos mismos, al no construirse a ellos mismos, se agraven las situaciones de salud mental y estemos ante casos de suicidios, casos de enfermedades mentales graves, casos terribles. Sí, en lo infanto-juvenil yo creo que un factor que está jugando mucho son los mundos virtuales que les apartan del mundo real. Porque la realidad nos gustará más o menos, pero es lo que nos enseña. Es donde se crean los vínculos, es donde nos enfrentamos a nuestras pequeñas luchas para estar preparados para las grandes. Y el apartamiento, esa sustitución al mundo virtual, yo creo que en los jóvenes en particular, pues ya se sabe que es bastante dañino y en muchos sitios ya están empezando a reaccionar para que estén un poco más libres de ello y bueno, estén más en contacto con la realidad. Y en esas pequeñas peleas, cuando estás jugando con tu amigo que te enfadaste con él y ahí empiezas a aprender cómo te puedes desenfadar, pero eso es un trato directo de persona a persona. Ellos están pues en las redes sociales en unos mundos pues donde el factor fantasía y realidad es elevadísimo, entonces de golpe, ¿qué pasa el día que en el mundo real tienen que enfrentarse a algo? Pues que no saben, porque ¿qué han vivido? ¿Qué experiencia tienen? ¿A cuántas estrategias, como decíamos antes, han aprendido a emplear para enfrentarse a cuando, por ejemplo, su novia le deja? ¿Cuántos duelos pequeños han tenido que ir aprendiendo desde niños para cuando llegan los grandes? Bueno, tú y yo lo hablábamos el otro día en la radio y yo hablaba también de las frustraciones, de que en el mundo del Instagram o del Facebook no existen frustraciones, porque se muestra el lado guay de la vida. Total. Todos somos guays, todos somos guapos, todos corremos mucho, todos hacemos cosas espectaculares, pero la vida no es eso. No. Entonces, si estamos en el mundo virtual en el que todo es guay y de repente aterrizamos en la vida cotidiana, normal, que todos tenemos que vivir, donde hay frustraciones, si a nuestros hijos o a nuestros niños, a nuestros jóvenes, no les enseñamos a manejar la frustración, si no les dejamos que se frustren en cosas pequeñas adaptadas a cada edad, ¿cómo se van a enfrentar a una frustración, como dices tú, cuando les deja una novia? Pues cuando les deja una novia o un novio, pues es la mayor desgracia del mundo y la única solución que ven es tirarse de un quinto abajo. Sí, sí, puede ser perfectamente. O tomarse una caja entera de pastillas. ¿Alguien tenía una? Lo que quería plantear era un poco lo que acaba diciendo el doctor. Yo soy maestra y por mi especialidad entro en aulas desde los 3 años hasta los 12, toda la infantil y primaria. Y es muy llamativo la cantidad de casos de niños y adolescentes con problemas de salud mental. Y lo que todavía es más llamativo aún es el no querer reconocerlo por parte de la familia. Ya. En muchas ocasiones. Y nos faltaría mucha comunicación. Yo creo que hay 3 ejes claves con los niños y adolescentes, que somos los maestros, la familia y los profesionales de la salud. ¿De qué manera se podría trazar una estrategia para que no estemos vetados ni unos ni otros? Por ejemplo, a mí me pueden dar información de un alumno hasta un punto y por algo extremadamente grave. En muchas ocasiones no podemos tampoco intervenir hasta donde podemos porque la familia se niega. Entonces, yo creo que esta rueda de estos 3 ámbitos tendría que funcionar bastante mejor para al final obtener el beneficio del alumno. Sí, normalmente la familia a veces no colabora
porque para empezar le cuesta asumir el problema, porque normalmente los padres siempre se sienten culpables ante cualquier suceso negativo del hijo o de la hija, y entonces es difícil ponerles a trabajar de una forma positiva con el sentimiento de culpabilidad, que más bien tienen tendencia a negar o a culpar a otras personas, entonces es complicado, es complicado. Lo que comenta Emi, por una parte, que estuvimos hablando no hace mucho tiempo de ello, sabes que yo me preocupé de ello y tal, y te lo consulté, pero por otra parte, abundando, ¿cuál es tu nombre? Andrea. Abundando en lo tuyo, dimos con un tema un poco bastante finos, porque ya no solamente la familia, ya es por parte de la administración, que ha hecho del alumnado en general con piel muy fina al respecto de sus determinados comportamientos. Yo me acuerdo en mi época de educación, de niño, un cachete bien dado, a mí me servía, pero ¿cómo que me servía? No te digo ya el grado cuando subía. De cachete pasaba a bofetón y si no a correazo. Y estoy aquí, sin ningún trauma, sin absolutamente nada raro que me haya pasado. Sin embargo, hoy han hecho de toda esta gente menuda, la han hecho con una piel tan extremadamente fina que cualquier cosa es una agresión. Y como tal, pues no está... Entonces, ¿qué pasa? Que luego llega la familia. Yo te digo esto también por experiencia propia ahora con 2 nietos que están en esa edad, ¿no? Y se ve. En casa tienen la educación que deben de tener. Yo lo sé que es así, pero luego llegan al cole y es un choque total, absoluto. ¿Por qué? Porque los niños en casa no tienen la piel tan fina porque saben que no les vale el cachondeo, saben, pero llegan al cole y se ponen el otro disfraz, se ponen el disfraz de piel fina. Ya. Y cualquier cosa, hace muy poco tiempo, en el colegio que conozco, pues, una niña, pues porque le ha hecho así un niño, pues, su mamá dijo que era, no sé cómo lo llamó, claro, empezar un protocolo o abrir un protocolo de agresión es quiero decir que es un tema sumamente interesante. La familia habla con cualquiera de nosotros y nos dice que solo con nombrar, porque tenemos la instrucción que tenemos es si la familia nombra la palabra acoso, hay que abrirlo. Acoso era Si la familia nombra la palabra acoso, hay que abrir el protocolo de acoso. Menos mal que no nombran subir a la luna, pues si no tendríamos que subir todos. Entonces un niño le hizo así a aquella niña y ya valió. Y ahora abre un protocolo de acoso. Sí, así tiene que abrir. Tiene que abrir, es ridículo. Tiene que abrir y encima, bueno, en fin, es un tema sumamente interesante. Sí, sí. Tenemos que tomar nota para también debatirlo aquí en el seno de la Economía. Bueno, vamos a ir terminando, con permiso. ¿Cómo no? Vamos a entregar a la doctora. Y a ver si... Vamos a entregar ahora a la doctora, lo va a hacer el vicepresidente Borja Alonso, un presente que entregamos a todos nuestros conferenciantes y gente que nos visita, que se trata de la reproducción en cerámica de una piedra que tenemos aquí en el atrio de San Nicolás de Bari, una piedra visigoda se cree que da también origen a nuestro logotipo, y que es esta que Borja le va a entregar, hecha por nuestro artista también de la Sociedad Económica, una pieza en cerámica, Juan Prieto, y le hace entregar. Cada vez que Juan explica de la piedra, lo explica distinto y lo explica mal. Sí,
Esta piedra es el elemento arquitectónico más antiguo del que se tiene noticia en Avilés. De Avilés, sí. Está en el atrio de San Nicolás y es un trocito de un friso con el trigo y las uvas Sí. de una iglesia de Santa María que existió antes del convento de San Francisco y antes que San Nicolás. Y está datada en el siglo VII, visigoda, por tanto. Muy bonita. Y es el elemento constructivo más antiguo del que se sabe que existe en Avilés. Precioso, Muy bien, pues, precioso. hecha la Estos dibujos inspiraron nuestro el logo, efectivamente. Si quieren coger alguna oficina para Pues muchas afiliarse a la gracias, Agencia Económica, estaríamos encantados. Gracias. Enhorabuena, Emilio.